muchas ocasiones, en multitud de personas se ha producido el fenómeno de pasear por la calle o estar en el trabajo con los amigos o visitar un lugar por primera vez y experimentar la enigmática sensación de haber estado allí antes o haber vivido con anterioridad una determinada situación. En este sentido, la experiencia conocida como déjà vu parece ser muy común en gran parte de la población. En algunos estudios, el 70% o más de las personas afirma haberla experimentado al menos una vez en la vida. Asimismo, según investigadores de dicho fenómeno, esta enigmática experiencia se daría preferentemente entre las edades comprendidas entre los 15 y 25 años. El propio escritor británico del siglo XIX, Charles Dickens, dijo que todos tenemos ocasionalmente alguna experiencia de tener la sensación de que lo que estamos diciendo o haciendo ya lo hemos dicho o hecho antes en una época remota, o también la sensación de haber estado rodeados hace tiempo por las mismas caras, objetos y circunstancias, o incluso de que sabemos perfectamente lo que diremos a continuación como si de pronto lo recordásemos. Pero, ¿qué es exactamente un déjà vu? ¿Existen diferentes tipos? ¿Hay una explicación científica consensuada sobre este fenómeno o no? ¿Se puede recrear este tipo de sensación mediante la hipnosis? ¿Hay enfermedades, por ejemplo, en las que se produce este fenómeno? ¿Existe algún vínculo entre los sueños y el fenómeno déjà vu? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Alicia Romero, psicoterapeuta, experta en psicología forense, licenciada en criminología en Centro Dendros y docente universitaria, a quien le damos la bienvenida. Alicia Romero, muy buenas noches. Encantada de estar con vosotros. A José Luis Jiménez, investigador, escritor y autor de Cuando la conciencia habla, de la editorial Vive Libros. Muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Pedro. Y a Jaume Bordas, periodista e hipnólogo clínico, ya conocido, harto conocido por nuestros oyentes en este programa, por la cantidad de años que también viene acompañándonos. Hola, Pedro, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo definiríais cada uno de vosotros el fenómeno déjà vu, por favor? Bueno, pues el déjà vu es una sensación de que algo que se está viviendo en ese momento ya se ha vivido con anterioridad. Yo creo que esta sería la definición que corresponde con el término. Es algo que se siente como ya vivido. Es una paramnesia, es una alteración de la memoria, es un error de la memoria que se suele dar con mucha frecuencia, como ya apuntabas en la introducción. ¿Jaume? Pues sí, completamente de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Hay otras explicaciones, quizás la más científica, que creo que el que inventó esta palabra, ¿no?, fue un tal Emil Dvorak. Parece ser que los sistemas neurológicos responsables de la memoria, pues no sé, en lugar de responder a largo plazo, pues responden a corto plazo. Esto sería quizás lo más científico, ¿no? Pero hay otras explicaciones también que, no sé, podemos comentar. Sería como el ya visto, ¿no, José Luis? Pues sí, efectivamente, la palabra de hecho déjà vu significaría ya visto o ya conocido. Fue una definición que acuñó un investigador psíquico francés que se llamaba Émile Dvorak en el año 1910 aproximadamente, pero esta sería la explicación científica de acuerdo a esta alteración, vamos a decir, mental. Es una paramnesia que se viene a explicar en una palabra más sencilla o más llana como transformaciones ideativas que el sujeto hace de situaciones pasadas al rememorar aspectos ya vividos, modificando matices que distorsionan el cuerpo, tal. Esa sería la explicación científica. Sí, Yo voy a dar otra. Yo voy a salirme un poco hay de muchas este tema. más. A mí me viene mucho más, me encaja mucho más lo que dice, por ejemplo, el doctor Kaku, el doctor japonés Michio Kaku, que también él, de alguna forma, está de acuerdo con lo que ya ha propugnado el premio Nobel de Física Steve Weinberg, el cual dice que hay un número, vamos a decir, infinito de realidades paralelas que coexisten con nosotros en nuestro mundo. Yo voy a poner un ejemplo. Estamos en una habitación, en una sala, y podemos sintonizar varias emisoras de radio, cientos, miles, pero en cambio en el aparato solamente escuchamos una, la que está en esa frecuencia. Ese sería el mundo actual, el mundo en el que estamos ahora y en el que tenemos esta experiencia. Pero hay un momento en que se interrelacionan estos multiuniversos y existe esta posibilidad de conexionarse o de interactuar un universo con el otro. Ese sería ese déjà vu que, como digo, lo está exponiendo y lo propugna un premio Nobel de Física, como es el doctor Steven Weinberg y el físico también japonés Michio Kaku. Alicia, ¿existen diferentes tipos de déjà vu?
Efectivamente, sí. Existen diferentes tipos de déjà vu, como por ejemplo el déjà senti, la sensación de haber sentido, de estar sintiendo algo que ya se ha sentido con anterioridad, o el déjà visité, ¿no? El ya visitado, estar en un sitio que se siente como que ya se ha estado en otros momentos. Y existen diferentes tipos. Desde un punto de vista científico, todo corresponde a un error en la memoria. Es una disfunción cerebral, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es como un chispazo entre las neuronas, entre estos sistemas de memoria a corto plazo y a largo plazo, que generan como una falsa sensación de familiaridad acompañada de una sensación de extrañez, que dura además muy pocos segundos. Esto que acaba de decir Alicia, que es cierto, que es correcto y que de alguna forma es un diagnóstico médico, científico, se produce, pero también, y no deja de ser menos cierto, que hay personas que cuando tienen esa especie de déjà vu, vamos a decir como si fuese una premonición, una forma de ver un futuro, de visualizar un hecho que va a acontecer unos segundos y a veces incluso un tiempo mayor, se produce. Algunos de nosotros lo comentábamos, que todos habíamos tenido alguna especie de déjà vu. Yo personalmente puedo decir pues que me he encontrado en alguna situación, en algún momento, en que aquel instante lo recordaba como vivido. Es más, sabía o conocía lo que iba a suceder 2 segundos después. ¿Todos efectivamente, hemos tenido ese tipo de experiencia? ¿Todos? Sí, totalmente. Sí, yo también. Antes lo comentábamos. Lo comentábamos y los tres hemos coincidido totalmente, ¿no? Por eso decía que no es solamente, yo no limitaría esta descripción del fenómeno del déjà vu, porque encaja, pero es que además, antes había mencionado al premio Nobel y luego pues estas experiencias personales de cada uno de nosotros y seguramente que del 90% de los oyentes que ahora nos estén escuchando habrán tenido alguna de estas experiencias que te dirán, sí, efectivamente, yo me encontraba en tal situación, en tal momento. A veces, a mí personalmente me ha ocurrido ir conduciendo con el coche en una carretera que yo no recuerdo haber estado nunca, ir a dar una curva y saber que detrás de aquella curva había determinada situación, etcétera, y efectivamente encontrármelo. Entonces, una curiosidad, perdóname, José Luis, una pregunta a los tres. Hay personas que van conduciendo por la carretera, estamos hablando de día, por ejemplo, y hay un momento que están como que no están, que han perdido el sentido de dónde están y van conduciendo y en un momento determinado se encuentran en otro lugar donde no querían ir. Esos que han perdido noción del espacio-tiempo, esos que están viviendo algún tipo de, no sé. Esto es un desplazamiento temporal, tiempo, espacio. Y esto se Pues produce alguien que cuando quiere ir, por ejemplo, para Sabadell, por decir, o van para Madrid y acaban pero yendo para Francia. fíjate, Dice, bueno, ¿qué hago aquí? Se han equivocado y ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Es muy interesante lo que acabas de decir, porque eso encajaría perfectamente la definición que antes he mencionado del doctor Steven, el profesor que tiene el premio Nobel, cuando él dice que podemos interactuar entre otros universos. ¿Qué ocurre? Tú imagínate que hay casos que tú los conoces muy bien, que los has tratado en el programa, de personas que van circulando por la carretera con su vehículo y de momento pierden la noción del tiempo, aparecen 100 o 70 kilómetros más adelante, no han transcurrido lo mejor Eso minutos. es otro fenómeno. Sí, pero es lo que me estaba comentando, creo. Lo que decía distinto. Pedro, creo que decía una persona que va conduciendo Que se que no equivoca. sabe dónde está. Es porque ha cambiado de espacio y de tiempo. No es un déjà vu. Yo digo, esto ya no es un déjà vu. Aunque exista esa interconexión con ese multiuniverso que hablábamos antes, que estaba explicando el profesor premio Nobel diciendo que el déjà vu se puede producir en ese momento. Por lo tanto, esa situación encajaría en lo que está hablando y lo que yo entiendo que Pedro decía. Ahora yo quizás lo he entendido distinto. He entendido que una persona pues tiene que salir, va a dirección a Sabadell y se encuentra que va al revés. Yo lo he entendido así. Eso puede ser que vas un despiste. pero solo despiste, no hay más. Vamos a ver, y es que he vivido las dos experiencias. Yo salía de Logroño dirección Barcelona y entré en una especie de niebla. Yo en aquella época llevaba un coche que no corría demasiado, o corría poco, que era un Peugeot 205, que esto no cogía grandes velocidades, ¿no? Y entré dentro de una niebla, incluso me extrañaba porque pasé unos 20 minutos dentro de esta niebla y no veía ningún otro coche, no había nadie más. Soy muy prudente conduciendo, con niebla, correr no iba a correr. Pues transcurrieron, de verdad, ¿eh? Hay que, si se lo quieren creer, que se lo crean, si no me es indiferente, pero la experiencia es esta. Pasaron unos 20-25 minutos, salimos de la niebla y a mano derecha, ¿sabes qué había? El Pilar. ¿El Pilar de Zaragoza? Sí. Venía de Logroño hacia Barcelona y en 25 minutos me encontré en el Pilar. No iba solo, ¿eh? El propio médico psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung publicó un relato de un tipo de déjà vu, concretamente el de déjà visité, en su ensayo de 1952 titulado Sobre sincronicidad. Por ejemplo, Alicia, ¿hay edades donde comúnmente ocurre este fenómeno? Antes
Antes hablamos entre 15 y 25 años, pero ¿podríamos aparcar ahí esa edad o la puede tener gente de mayor edad? Es más frecuente en esta franja de edad, entre los 15 y los 25 años, probablemente porque durante estas etapas las personas están más expuestas a vivir más experiencias y es posible que esto pudiese generar mayor actividad neuronal y generar este tipo de sensaciones. Y también es más frecuente en mujeres también en esta franja, pero a partir de los 25 o 30 años este tipo de sensaciones normalmente van disminuyendo. Esto en personas sanas. Estamos hablando de personas sanas. Bueno, si hay gente que tiene alucinaciones, pueden ser claro. Psicóticos, sí. También hay otras explicaciones. Bueno, yo personalmente no soy muy partidario de las estadísticas. Las estadísticas no es una fuente fiable 100%. Es posible que haya un porcentaje de la población de entre los 25 gente enferma, años y tal, que sean esquizofrénicos pero tal, sí. el hecho de tener esta sensación del déjà vu o de las diferentes modalidades que estamos mencionando, yo pienso que está más condicionado a otro tipo de facultad que no tiene por qué coincidir con un trastorno mental como la ciencia quiere explicar. La ciencia siempre... La ciencia es cuando lo mezcla con otras historias, claro, pero como por ejemplo alucinaciones. Sí, pero de momento las primeras explicaciones que hemos estado dando, por lo menos nosotros, en la parte científica, era precisamente que se debía a un trastorno. A un error. Sí, bueno, pero un error no deja de ser un trastorno en las neuronas, ¿no? Que no acaba, es como una idea que se va a plasmar en una situación que no se acaba de producir, por lo tanto es un trastorno, es un error. Y claro, la ciencia tiende siempre, como cuando no tiene una explicación, cuando no conoce realmente cuál es la respuesta, bueno, pues esto es un error, esto es un trastorno. Yo por eso digo, no siempre, no quiere decir que no existan trastornos y provoquen este déjà vu. Ni todos los déjà vu, la mayoría se producen en personas de estas edades, aunque la estadística que haya coincidido en ese caso, pues bueno, ha dado la casualidad que la mayoría de las personas que han preguntado pues tendrían esa edad. Pero personalmente, es una opinión personal, claro, yo pienso que está más relacionado con un tipo de facultades de tipo intuitivo en la persona que le facilite el poder conectar con lo que he dicho antes, con esos multiuniversos, con esos multiversos, con esas otras conexiones que incluso la física cuántica actual ya la está demostrando. Ya no es una cuestión de opinión personal, de creencia, ya tenemos también a la ciencia, a la física cuántica, que ya está demostrando que esto es factible, que esto es posible. Posiblemente dentro de unos pocos años esté demostrado y veamos que ya habrá que dividir los distintos tipos de déjà vu, los que sean producidos por alteraciones, por trastornos, por fallos, y los que son, ya no serán déjà vu, ya serán a lo mejor otro tipo. Hay otros déjà vu también. Por ejemplo, la memoria genética. Te cuento, mira, un caso muy concreto. El escritor Antonio Rivera, que por desgracia no está entre nosotros, ¿no? Este buen hombre y tenía una edad ya muy avanzada. Fue invitado a Londres a dar una conferencia en la Cámara de los Comunes sobre ufología, que es lo que él tocaba y tal. Y en aquella época ya era un señor de unos 60 y pico cuando él fue. O sea, aquí la edad no cuenta para nada. El hombre nunca había estado en Londres. Nunca. Y en la zona que se movía, creo que estaba por el Soho, la conocía como si fuera su barrio. Sabía las calles, se movía perfectamente. Esto nos lo comentó una vez. Y te he dicho lo de la memoria genética por una cosa muy concreta. Él nunca había estado en Londres. Y después, haciendo averiguaciones, tal y cual, resulta que él tenía un abuelo que era inglés y vivía precisamente en aquella zona donde él se movía. Yo te hago otra pregunta. Pues mira, ya es otra explicación. Sí, no, que es factible. Ojo, que no te digo que no, que es muy factible. Pero eso también encajaría con las vidas pasadas. ¿A ti quién te dice que en otra época este señor, tú o yo, el que sea, a mí me ha pasado, a mí personalmente, y ahora hablo por mí porque no puedo hablar de otra persona, yo he ido a una ciudad, por ejemplo, Carcassonne, que a mí me encanta visitar, ir a lugares y saber dónde está tal o cual cosa que está oculta, o en Egipto, en el templo de Philae y en lugares que se habían trasladado últimamente cuando se cambiaron los templos con la construcción de la presa de Asuán, y yo llegar allá y decir, no, esto estaba aquí en este lugar tal, y luego decir, ¿cómo lo sabes? Y decía alguien así, esto no lo sé, pero no me preguntes. Podría ser una precognición. Incluso me atrevería a decir que hay explicaciones mucho más fáciles. Ahora imagínate una persona de cierta edad, como puede ser ya la que estamos cogiendo, y esta persona va a un país que no ha estado nunca, va a una ciudad que no ha estado nunca y también la conoce. Aquella ciudad la recuerda perfectamente, y es que a lo mejor cuando era jovencito y veía el nodo, en
entonces en el nodo salió la ciudad aquella, le quedó grabado en su mente y entonces lo recordó. Claro. La estampa o la foto aquella le quedó grabada. El problema del déjà vu Claro. es que al ser una vivencia es muy difícil investigarlo Hay y muchas replicarlo formas, en laboratorio, con lo cual claro, cada uno puede claro. explicarlo desde la perspectiva que más le encaje. Alicia, ¿no se puede recrear un déjà vu entonces desde el punto de vista de la hipnosis? Por hipnosis ejemplo? sí, se podría Por recrear hipnosis sí, perfectamente. pero sí. desde el punto de vista científico es más complicado. No, lo que ocurre que bajo el término de la hipnosis pasa una cosa que es muy concreta. O sea, vamos a ver, es una prueba que yo la hago muchas veces para que la gente vea que realmente entran en un buen estado hipnótico, porque hay personas que entran de una forma que, como todo el mundo tiene la idea que tienen que estar dormidos o atontados, y no es verdad, si no les das la orden previa, pues les tienes que demostrar un poquito que están en la onda, ¿no? Entonces una cosa que hago mucho es les hago cerrar los ojos y les digo, descríbeme la habitación donde estás. Y me dicen, pues mira, hay unos cuantos micros, hay, en este caso, ¿no? Hay una pared de color beige. Te dicen 4 datos. Entonces ya me dices, no abras los ojos, ahora dentro de poco entrarás en hipnosis. Entran en hipnosis y entonces me dicen el número de micros que hay, el color de los micros, cómo es el suelo, el cuadro que está en la pared. O sea que el subconsciente capta, cuando entras en un sitio, mucha más información. Ojo, y eso queda almacenado. Ahora me voy a cambiar un poco del tema por lo que acaba de decir Jaume, que dice que con los ojos cerrados ve lo que hay en la habitación. Este mismo fenómeno, esto sucede con personas que están en un quirófano, que han sido anestesiadas. No voy por aquí, no. Sí, ya lo sé por y dónde siguen vas, viendo, pero no. Quiero decirte que el efecto viene a ser el mismo también. No. Lo que No vamos haces a hablar en de este universos caso paralelos. es provocar un estado de hipermnesia. Alicia, ¿existe un déjà vu crónico? Sí, no es frecuente, pero sí que se puede dar en personas pues un déjà vu crónico. Lo que pasa que esto pues sí que ya estaríamos alcanzando el rango de trastorno, ¿no? Ya afectaría muchísimo al día a día de la persona y ya estaríamos hablando de síntomas que nos indicarían que está existiendo una enfermedad mental más O sea, grave. si existiera un déjà vu, bueno, aquello que dice, una persona tiene muchos déjà vu durante la semana, durante el mes, o sea, podríamos decir que esa persona puede tener una especie de indicador de enfermedad neurológica, por ejemplo. Sí, en ese caso la psiquiátrica, persona debería consultar al especialista porque este malestar acusado pues le provocaría mucha limitación en su día a día y es posible que estuviese relacionado con algún tipo de enfermedad, algún tipo de epilepsia o algún tipo de trastorno mental grave, como podría ser una psicosis, un trastorno de angustia grave. ¿Tiene alguna relación el déjà vu con la memoria del individuo o no? Bueno, el déjà vu, de hecho, sí, claro. bajo mi punto de vista es un error de la memoria, Sí, con sí. lo cual, bajo mi punto de vista, tiene toda la relación. O sea, ¿podría nuestra memoria entonces conectar con una especie de inconsciente colectivo que provocaría este fenómeno o no? Esta es otra de las explicaciones también que dan, ¿no? Una entrada en el inconsciente colectivo y coges una información determinada y cuando la vives pues tienes la sensación de que ya lo has vivido antes, ¿no? Hay más explicaciones, es que incluso si ya nos ponemos en un plan más esotérico, hay gente que está convencida que dice que no, es que el déjà vu son cosas que las vemos en un viaje astral o en un viaje mental mientras dormimos y después pues lo captamos de nuevo. Hay que respetarlo. Hablaba José Luis de esas vidas pasadas, pero a través de la hipnosis, por ejemplo, ¿podemos conectar con esas vidas pasadas? Con unas supuestas vidas pasadas, sí. Que no serían déjà vu. Esas supuestas vidas pasadas, hay casos de personas que durante esa regresión o esa hipnosis han recordado esa vida pasada, el nombre, la persona, Sí, el sí, lugar, sí, que eso- luego se ha comprobado que efectivamente Sí, ha sí. existido, ha vivido en ese lugar, entonces Correcto. ya no es una supuesta. No, eso yo lo vivo a diario prácticamente, ¿eh? Eso lo vivo prácticamente a diario porque forma parte dentro del trabajo que efectúo, ¿no? Pero también tengo que decirte que hay muchas personas que fabulan y les pones trampitas y caen en ellas. Claro, O sea, sin tener sí, intención. sin tener de- intención, de mentir. sin tener intención. Pero hay casos que sí. Yo no me refiero estadísticamente Pero a piensa cuántos. una cosa, Te y digo esto que con no. que haya uno de 10, uno que sea cierto. Vale, de acuerdo. Pero a mí también me gustaría decir una cosa, de cara, sobre todo de cara a los oyentes y de cara a los lectores, ¿no? Que tengan en cuenta que los que escribimos libritos, cuando ponemos un ejemplo, siempre ponemos la perita en dulce. Siempre ponemos el ejemplo bueno, estos que tú decías, que están demostrados y que se pueden demostrar, pero hay cientos que no. Claro, es que la gente a veces lee un caso determinado en un libro y dice, ostras, pues sí, qué fuerte, ¿no? Pero cuidado, este es un caso, pero hay muchos que no son ciertos. ¿Qué explicación podemos dar a los casos de niños, por ejemplo, que nacen conociendo idiomas o que al poco tiempo hablan un idioma que no han estudiado nunca? ¿Sería un fenómeno de xenoglosia también, un déjà vu por otra parte? ¿Qué sería eso? Es muy complicado, pueden ser muchas cosas, o sea, yo no sé, como ya
llevo muchos años dentro de la experiencia cotidiana y sobre Aunque todo me dentro del digas campo de la aunque me hipnosis. digas una, yo me Mira, tengo bastante. te doy un pequeño ejemplo. Yo una vez, haciendo unos talleres en un lugar determinado, cogí unos voluntarios para hacer una regresión a vidas pasadas y una señora mayor salió, iba con su hija. Y la señora entró fácilmente en hipnosis, un estado súper profundo, y empezó a hablar en francés, un francés perfecto, un francés acatalanado, o sea, como si fuera de la zona de Perpiñán, más o menos de esta zona, y hablaba en francés perfectamente bien. Entonces la hija puso una cara rarísima. Yo dije, ¿qué pasa? Dice, no, es que mi madre no sabe francés. Y entonces estaba hablando y decía que era un señor que vivía en Perpiñán, y hablando en francés la señora. ¿Y qué año es? Y me dio el año actual. Entonces le dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Cómo te llamas? Y dijo el nombre. Vale, perfecto. Después le dije, ¿tienes número de teléfono y tal? Y me dio un teléfono precisamente de Perpiñán. Hay testigos, 30, 40 o 50 testigos, o sea que no es una cosa, una fantasía. Entonces, a la mañana siguiente, llamamos a Perpiñán a este número, preguntamos por este señor y dijo, sí, soy yo mismo. Caramba. Ahora, también tengo que decirte, hablando de casos de xenoglosia y tal, ¿no?, que dentro del público habían 2 personas que eran francesas y hablaban perfectamente el francés. Entonces, aquí puede ser una concatenación de diferentes fenómenos. Y hay veces que se confunde el tema de la xenoglosia con la glosolalia, algo totalmente distinto, correcto. que es el balbucear. Sí, o hablar al revés. Exacto. O cosas. La conclusión que estoy sacando con lo que estamos diciendo todos y escuchando es que realmente la respuesta no la tenemos, no la sabemos. ¿Qué es? Que hay muchas ¿Qué respuestas, es? Porque, ¿no? claro, Demasiadas. porque todo lo que estamos diciendo encaja, todo entra, Sí. todo puede ser. Entonces no se puede afirmar taxativamente con una sola respuesta. ¿Y posesión demoníaca qué? Relacionado con la xenoglosia. Bueno, puede ser posesión, no tiene por qué ser demoníaca. Refiriéndonos a los déjà vu, ¿creéis que los propios sueños pueden ser un canal o un vehículo, por ejemplo, para avanzar acontecimientos? Podría Alicia. ser. Los sueños Sí. en realidad reflejan pues los pensamientos, las preocupaciones, las emociones y todo ese material inconsciente que todos tenemos y que a través de los sueños a veces se refleja un poco todo ese mundo interior. Y hay veces pues que los sueños se pueden recordar, toda esa información está ahí y como nuestro cerebro es una máquina pues que todavía no acabamos de conocer del todo, es posible que el déjà vu también pueda tener relación con todo esto, ¿no? Con que se active algún recuerdo relacionado con estos sueños. Yo creo que el sueño es eso que habéis dicho y muchísimo más. Por ejemplo, a través del sueño, todas las personas, por no decir todas, el 80% de las personas cada noche o cada día cuando dormimos, realizamos lo que se conoce como un viaje astral o mental. Todas las personas, si no todas, la mayoría, a través del sueño nos comunicamos, por ejemplo, con seres fallecidos, con parientes fallecidos. Todas las personas a través del sueño recibimos información, ya sea de ese registro acásico o de ese conocimiento general de la humanidad. Consciente colectivo. Y el sueño es mucho más de lo que parece. Realmente dormimos muy poco. La mayoría del tiempo estamos soñando, estamos conectados, ya sea con una entidad fallecida o no fallecida de otro plano, ya sea viajando, realizando ese viaje astral o mental, ya sea teniendo esa especie de déjà vu o esa experiencia que luego cuando estemos en la vigilia despiertos y tengamos esa sensación de que lo estamos viviendo como un déjà vu sea algo del sueño. Es decir, que el sueño es tanto mucho más complicado para explicar que el déjà vu que estábamos hablando. Fíjate si es complicado, es complicadísimo. Es muy difícil dar una respuesta definitiva, clara, ni el déjà vu ni el sueño, porque dentro de estos dos fenómenos que hoy estamos hablando caben tantas posibilidades, caben tantas diferencias de situaciones, de análisis. Es muy difícil. Va a depender, en un caso, cuando la ciencia reconoce que hay, en este caso, como decía Alicia, un error neuronal de las neuronas y se va a dejar muy claro a definir que se trata de un error neuronal. Habrán otros casos en que, como decía Jaume Bordas, va a corresponder con una memoria genética u otro tipo de memoria que produce esa sensación, o puede ser pues recuerdo de una vida pasada o un viaje astral o esta conexión que decía, ya pues, repito como dije al principio, que hay que tenerlo muy en cuenta, este profesor Steve, que es premio Nobel de física, en el que de alguna forma el déjà vu sería esta interconexión entre estos mundos paralelos. Si citamos algunas frases de célebres personajes referente a lo que hemos venido hablando esta noche, podemos decir, por ejemplo, que la escritora francesa George Sand dijo que el recuerdo es el perfume del alma. Precioso argumento para
que sirve de colofón para este programa de hoy, ¿no? O bien el escritor José Luis Borges, que dijo: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. O lo que dijo Albert Einstein, que dijo que la memoria es la inteligencia de los tontos. O lo que dijo el poeta Marco Valerio Marcial, que dijo: poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Hoy hemos querido vivir dos veces gracias a nuestros invitados, que esta noche nos han aportado ese conocimiento que ellos tienen, que vienen atesorando desde hace tantos años, y que nadie mejor que ellos sabe esta noche explicarnos a través de esta experiencia, hablando del déjà vu o situación ya vivida, ese enigmático y misterioso fenómeno que esta noche hemos querido abordar con Alicia Romero, psicoterapeuta, experta en psicología forense y licenciada en criminología en Centro Dendros y docente universitaria. Alicia Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tu casa y por tu aporte. Jaume Bordas, periodista e hipnólogo clínico. Jaume, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. José Luis Jiménez, investigador y escritor. José Luis, gracias, compañero. Muchas gracias, Pedro, es un placer. Bien, pues gracias a los tres.